Buenas tardes, mi nombre es Daniela Olmos Raúl, soy miembro del Comité de Analgesia y Delirium del SAT y en esta oportunidad vamos a hablar sobre evaluación y manejo del dolor en pacientes críticos. El dolor es un problema frecuente en la terapia intensiva, tanto en los hospitales como en las terapias intensivas de adultos y niños, de cuidados coronarios y aún en los sitios de cuidados intermedios no es bien manejado. Los intensivistas suelen no considerar el dolor como un síntoma que necesite un tratamiento adecuado y los enfermos suelen morir con dolor intenso. Estos datos muestran que los médicos que trabajamos en cuidados intensivos pensamos que los esquemas analgésicos son suficientes y muchas veces ellos no son suficientes. Más del 70% de los pacientes tienen un dolor en los cuidados intensivos, el 63% se manifiesta con dolor moderado a severo, un 50% de los pacientes sedados reciben analgésicos y un 21% de los pacientes relajados a veces no reciben analgésicos. Pretextos para no prescribir analgésicos en el paciente grave tenemos varios, temor a complicaciones hemodinámicas, temor a deterioro ventilatorio, o sea, tanto médicos y enfermeras que trabajamos con pacientes graves, ignoramos cómo realizar un diagnóstico y manejo del dolor severo en los enfermos críticos. Solemos justificar nuestras actitudes con pretextos como los enunciados en esta transparencia, alteraciones hemodinámicas por los opioides, dificultades para el retiro de la ventilación mecánica, posibilidad de adicciones y las posibles interacciones medicamentosas en un paciente que ya está recibiendo múltiples drogas. Lo cierto es que las personas graves deben recibir analgésicos potentes sin importar las consecuencias. Se sabe que el estado hiperadrenérgico que produce el dolor severo es más dañino que los efectos secundarios de los analgésicos mismos. Por otro lado, no se ha comprobado que los opioides empeoren las condiciones clínicas de los pacientes graves. El objetivo de esta presentación es revisar los enunciados anotados en esta transparencia, haciendo énfasis sobre todo en el diagnóstico y manejo del dolor del enfermo grave hospitalizado en los cuidados críticos intensivos. Empezando por la definición del dolor, sabemos que el dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable con daño tisular real o potencial, o bien se describe en los términos de ese daño, que la percepción del dolor se produce en la corteza como resultado de los estímulos transmitidos en forma ascendente. En cuanto a la fisiopatología del dolor, podemos decir que los estímulos externos favorecen la liberación de sustancias analgésicas como la bradiquinina, la serotonina, la prostaglandina, el potasio y los hidrogeniones, que producen respuesta en los receptores nociceptivos, cambios en la circulación microvascular, así como incremento en la actividad simpática eferente. Se libera histamina y sustancia P. Esta última es un factor determinante de la inflamación y del dolor. En cuanto a la fisiopatología del dolor agudo, sabemos que la estimulación del eje hipotálamo hipofisiario activa el sistema nervioso simpático incrementando el glucagón, produciendo taquicardia, hiperglucemia, degradación proteica y movilización adiposa. Hay varios tipos de dolor que se pueden dividir en dolor tipo agudo y tipo crónico. Estos, tienen algo en común, que producen tanto la tensión muscular como la ansiedad. Los efectos del dolor, tenemos efectos a nivel del simpático adrenal a nivel sistémico, ilio, aumento de la demanda de miocardio de oxígeno, delirium y efectos ventilatorios restrictivos agudos. El paciente tiene derecho a una adecuada evolución y manejo del dolor. Más del 80% de los pacientes que pasan por un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, presentan dolor. El dolor hoy es considerado el quinto signo vital conjuntamente con la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la tensión arterial y la temperatura. ¿Cuáles son las causas del dolor? Las causas del dolor son múltiples: postoperatorios, procedimientos diagnósticos, procedimientos terapéuticos, enfermedades agudas, enfermedades crónicas, estancia prolongada, cambio en la posición, de los pacientes. Las consecuencias patofisiológicas del dolor van relacionadas a cada aparato, como cardiovasculares, produciendo taquicardia, hipertensión, aumento de la resistencia vasculares, a nivel pulmonar, gastrointestinales, renal, extremidades endócrinas, sistema nervioso central e inmunológicas. El paciente grave con dolor. ¿Qué tanto dolor tiene el enfermo grave? Es difícil evaluar el dolor en los enfermos graves y existen diversas escalas para hacerlo. Es prudente utilizarlas ya que no existe una memoria clara en el enfermo de la terapia intensiva para recordar los detalles del dolor. Por esto, los estudios se basan en escalas registradas periódicamente y así poder establecer su incidencia. Por otro lado, no es científicamente válido estudiar el dolor
con datos retrospectivos, ya que estos estarán modificados por la pobre memoria de estos enfermos con vagos recuerdos en su estancia en UCI. El dolor secundario a procedimientos. Los profesionales que estamos en la terapia intensiva, rara vez estamos pensando que los procedimientos que los pacientes, tienen de rutina producen dolor y por ello que no consideramos la analgesia preventiva en esta rutina. Por ejemplo, la gasometría arterial son un ejemplo típico, el retiro de sondas, el retiro, de tubos pleurales, produce tanto dolor como su colocación y puede llegar a provocar una respuesta vagal importante. La movilización para el aseo, la toma de radiografías también son motivos de dolor y se ha visto que la aplicación preventiva de analgésicos 1 hora antes de la extubación facilita el procedimiento. Por ejemplo, en este estudio, estos autores demostraron que la importancia de la analgesia preventiva en la extubación del enfermo grave, casi la mitad de los enfermos pueden tener dolor en este procedimiento aparentemente inocuo, o sea, el dolor post-extubación en la UCI es frecuente y debe ser considerado para manejo analgésico antes de retirar el tubo, especialmente después de la ventilación prolongada. Los siguientes cuadros, que presentan esta transparencia ilustran las situaciones más frecuentes de dolor moderado e intenso en los pacientes graves. Hay que recordar que el dolor agudo es un síntoma diagnóstico muy útil al inicio de las entidades, que están expuestas en esta lista, pero una vez sospechado o establecida la causa etiológica, es mandatorio iniciar esquemas de analgesia que sean potentes, como por ejemplo, si no se trata de un dolor producido por el infarto agudo del miocardio, este puede aún extenderse más por la sola respuesta hiperadrenérgico que por otra cosa, y esta respuesta también puede ser un factor adyuvante en la producción de arritmias y así comprometer aún más el miocardio, como las quemaduras, las fracturas y el trauma. El dolor por estancia prolongada, o sea, la hospitalización prolongada en las unidades de cuidado intensivo son frecuentes. Esto favorece situaciones como las que se anotan en esta diapo, que las zonas corporales plásticas de apoyo prolongado no solo producen ulceraciones y dolor, sino también se infectan y pueden comprometer la evolución de un enfermo grave. Las ondas de alimentación, de drenaje endotraqueales, vesicales, etc., también producen dolor y son la regla en estos casos y es raro que se les tome en cuenta como factores algogénicos. El estrés y síndrome dolorosos agudos de origen muscular son parte de un mismo ciclo vicioso y los puntos que vemos en esta lista, parecieran inocuos, pero no lo son. Y hay que considerarlos una evaluación integral en las enfermas, graves de nuestra terapia. Dolor como para patologías crónicas. Los enfermos agudos graves que tenemos por darse una neumonía, por un infarto, por un shock, pueden cursar con patologías dolorosas crónicas. Por ejemplo, un enfermo con una neuralgia trigeminal que suspendió bruscamente sus antiepilépticos que lo tenían en control de su dolor neuropático, va a recidivar este dolor rápidamente. Por eso tener en cuenta los antecedentes, patológicos de cada paciente. Se podrán, administrar distintos tipos de analgésicos, pero tener en cuenta sí o sí, los antecedentes patológicos. El dolor crónico interfiere con la vida diaria de los pacientes, con la relación familiar, con la actividad laboral, tanto en su trabajo normal en un 43%, el caminar en un 57%, y relacionarse con los demás un 25%, y disfrutar de la vida misma un 50%. La valoración del paciente grave. No todos los enfermos tienen, el mismo tipo de dolor. Entonces, en condiciones ideales, la valoración del dolor incluye, determinados puntos. De acuerdo a la respuesta fisiológica, a los cambios bioquímicos, a las mediciones conductuales, al informe del paciente, al informe de la familia, a los informes del personal médico y de enfermería. En los enfermos graves no siempre es posible interrogar estos datos. Lo habitual es tener pacientes sedados, intubados con alteraciones del estado de alerta, situaciones que dificultan una valoración completa, lo cual favorece la analgesia inadecuada y con ello se facilita la aparición de los efectos secundarios del dolor agudo no tratado que, venimos discutiendo en las otras diapos. Las características ideales de la evaluación del paciente grave tienen que ver con estos 7 puntos. Saber el sitio, la intensidad, las características, la irradiación, los factores que lo modifican, la respuesta, secundaria. Y con esto tener en cuenta el concepto de CASH, o sea,
El paciente tiene que tener una implementación temprana en cuanto al confort, a estar calmado, en cuanto al tratamiento del dolor, la analgesia primero, luego la sedación, justificar si realmente necesita una sedación profunda, tener una movilización temprana, promover el sueño, las horas, digamos, de sueño, mejorar la calidad de los ruidos, mejorar el medio ambiente, una terapia, digamos, más humanizada con la familia, integrando, digamos, en el accionar diario. Escalas. Las escalas para medir la intensidad del dolor que se utilizan en pacientes con alerta se recomienda utilizarlas en los pacientes graves cuando sea posible. Por ejemplo, en pacientes infartados, pancreatitis fracturados, postoperatorio, shock sepsis. Tenemos distintos tipos de escalas que tenemos de las conductuales, la escala del CAS, el Comfort, el Memphis, Campbell y el CPOT. Estas escalas fueron diseñadas para medir la intensidad del dolor en pacientes críticos, al igual que evaluar los resultados del tratamiento analgésico. Las escalas visuales y gráficas para la evaluación del dolor, digamos, a través, digamos, de algo analógico, las miradas a nivel analógico como la numérica, y también las visuales a través de formas, digamos, como en este caso, digamos, una escala, digamos, numérica. Las escalas conductuales del dolor en la UCI, estas fueron diseñadas para medir la intensidad del dolor y los resultados, digamos, de los métodos analgésicos en los pacientes graves. Estas escalas conductuales, como su nombre lo indica, esta va a ser respuesta del paciente a la sensación del dolor. Se consideran las expresiones faciales, el grado de inquietud, el tono muscular, la vocalización y la facilidad con la cual se puede lograr proporcionarle consuelo, y se dan puntos del 0 al 3 para cada enunciado, y 0 corresponde a no dolor, siendo el 6 el dolor más intenso. Es una escala de muy fácil manejo y se recomienda tenerla disponible en una tabla como la que se muestra, haciendo registros frecuentes del dolor y así poder ajustar la dosis de analgésicos. La escala de evaluación del dolor en cirugías cardíacas, como el CAS, es una escala basada en la respuesta fisiológica que induce el dolor. Es sabido que estos parámetros pueden estar modificados no solo por el dolor, sino por factores como el estrés, las diversas patologías de fondo que indujeron el estado crítico, y se ha utilizado más en postoperatorio de cirugía cardíaca. Tiene, digamos, un coeficiente de correlación de concordancia de Lin bastante elevado, con un intervalo de confianza del 95%. La escala de Comfort, que, digamos, está más relacionado a lo que es sedación, y en P/B también relacionado a lo que es sedación excesiva, óptima y suficiente, digamos, con esto, digamos, mayormente en P. La escala de Campbell, que tenemos, digamos, musculatura facial, digamos, tener la tranquilidad, el tono muscular, la respuesta verbal y la confortabilidad. Tener en cuenta la graduación del dolor: no dolor 0 punto, dolor leve moderado 1 a 3, dolor moderado grave 4 a 6, dolor muy intenso más de 6. El objetivo es tener menos de 3 o igual al CPOT, que también tiene la expresión facial, movimiento de los miembros, tensión muscular, adaptación, digamos, a nivel muscular, adaptación a la ventilación y boca. Manejo del dolor en el paciente crítico. El diagnóstico y tratamiento del dolor en los pacientes críticos graves sigue confrontando tres retos básicos: la imposibilidad de muchos pacientes para comunicar su dolor al personal médico y de enfermería en la UCI, y esto puede incluso entorpecer la buena evolución de los pacientes, y el perpetuarse un estado de hiperadrenérgico que favorece las complicaciones ya mencionadas. Aún es frecuente observar enfermos relajados con sedación inadecuada o, aún más grave todavía, sin analgesia. En estos casos es recomendable prescribir un esquema analgésico con opioide y tener un protocolo de analgésicos multimodal con fármacos no opioide administrado por horario fijo. La medición de la intensidad del dolor es tal vez aún más importante, ya que aunque se administren analgésicos por horario con frecuencia, no sabemos evaluar el resultado terapéutico de estos esquemas de analgesia. Se debe siempre utilizar la escala analgésica más apropiada y en cada paciente medir la analgesia cada 4 horas. Esto evitará el tercer reto de la analgesia, que es la analgesia insuficiente. Para eso, evaluar, prevenir y tratar. Evaluar por turno, prevenir la analgesia en los procedimientos y tratar, tener en cuenta la reevaluación tanto farmacológica. Un enfoque multimodal de la analgesia, que es un bloqueo, digamos, a nivel de los impulsos aferentes de las vías, modulación de la integración, bloqueo de impulsos aferentes modulados por la respuesta, considerar medidas no farmacológicas, o sea, tener en cuenta el abordaje multimodal del dolor, reconocer la importancia de la analgesia peridural y sus resultados. Las vías de administración: tenemos varias vías que pueden ser oral, sublingual, por sonda gástrica o ileostomía, siempre que esté disponible y no comprometida. Es la mejor vía para administrar los analgésicos adyuvantes.
Los fármacos de la analgesia no invasiva con la morfina, fentanilo y remifentanilo, tener en cuenta su duración, el inicio, la vida media, la unión plasmática, la liposolubilidad. Algunos analgésicos en pacientes de terapia intensiva como la morfina, el fentanilo y la ketamina, el tramadol, la buprenorfina, la nabulfina y el ketonol. Y una analgesia multimodal como para tener en cuenta las dosis y el comienzo de acción. Las analgesias regionales, tenerlas en cuenta, tanto en los grupos anatómicos, sitios de lesión, nervios de la región afectada, farmacológicos, nocioceptivos, nervios mixtos, plexos nerviosos, ganglios neurales. Tener en cuenta que existen más de 25 neurotransmisores que actúan a nivel espinal, modulando la respuesta del dolor. Las técnicas de analgesia invasivas, tenemos los bloqueos neurales como neuroaxiales, peridural, intratecal y mixta, y de plexos nerviosos como cíclicos. La analgesia neuroaxial postoperatoria en UCI puede tener técnicas mixtas, combinar vías y drogas, tanto como a nivel subaracnoideo como extradural, para confortar al paciente. La analgesia regional, los fármacos utilizados, tener noción de la farmacocinética y farmacodinámica de los mismos, tanto anestésicos locales, opioides, alfa-2 agonistas, y otros fármacos que son de mayor riesgo y con no tanta especificidad, ketamina, midazolam, domperidol. Las técnicas neuroaxiales como los bloqueos, teniendo en cuenta tanto bloqueos como fármacos. También saber las fibras, a qué fibras vamos a nosotros incorporar como fibras aferentes primarias, dentro de las fibras alfa, delta, que son mielinizadas muy rápidamente, cierran la compuerta, tienen un dolor cortante, localizado, tienen respuesta de retiro, fatigas con el uso. Y las fibras C, no mielinizadas, muy lentas, baja modulación, por lo general no doloridos, palpitantes y difusos, espasmos musculares reflejos y aumentan. Esta fibra, tener en cuenta el tipo de fibra alfa, beta, gamma, delta, las fibras B y las fibras C, van a determinar el tamaño de las micras con la función de cada una al nivel, de la punción. Los conceptos de analgesia regional con opioides, los sitios anatómicos de los efectos analgésicos, tener en cuenta cada área, que actúa el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos y las terminaciones nerviosas libres. Saber que, los flujos de fármacos pueden ser a nivel de tener una lipoafinidad o hidroafinidad, y el momento de la punción, ya sea peridural o los efectos sinérgicos entre los opioides y los anestésicos locales intratecales, de acuerdo si los opioides intratecales van solo o si van con anestésicos locales, donde hay una mejoría, en cuanto a la modulación de los receptores, y tener en cuenta también qué tipo de opioides. Tenemos efectos clínicos y dosis de opioides lipofílicos como ayudante de la anestesia subaracnoidea de inicio rápido, la analgesia postoperatoria, como también las analgesias postoperatorias en cirugías cardíacas, que la combinación de morfina y clonidina intratecal le resulta en mejor analgesia con reducción del consumo de morfina y esteroides. ¿Cuál es la vía epidural o intratecal? Epidural subaracnoidea. Hay que ver sus ventajas y sus desventajas de cada una de ellas. ¿Cómo podemos evitar o tratar, el dolor postoperatorio y sus efectos deleterios? Teniendo en cuenta una analgesia preventiva para la lesión quirúrgica, tener en cuenta la analgesia sistémica, analgesia regional y la analgesia combinada. O sea, el abordaje actual está dirigido a los diversos componentes patofisiológicos, la respuesta inflamatoria, a la agresión quirúrgica y a la neuromodulación de las vías del dolor. Acá tener en cuenta, los parámetros en grupo control epidural, en cuanto a la desintegración proteica, la glucosa plasmática, la glutamina plasmática, la insulina plasmática, el cortisol, la catecolamina y el glucagón plasmático. ¿Cuál es el impacto del dolor en el enfermo crítico? Tiene impacto a nivel pulmonar, gastrointestinales, inmunes, sistema de la coagulación, efectos renales, efectos metabólicos y endocrinos y una disfunción cognitiva. Este a modo de ejemplo, manejo de anestésico analgésico en el paciente anciano fracturado de cadera de 88 años con 7 días de evolución de su fractura, como antecedente una hernia diafragmática congénita bilateral, EPOC, cardiopatía isquémica, arteriosclerosis, diabético, hipertenso, ya de próstata, con heparina profilaxis. Entonces uno se pregunta, ¿anestesia general o regional? Puede ser raquio con propilidocaína 0,75, con 12 mg hiperbárica, morfina intratecal, catéter extradural. Lo dejo, a discusión de ustedes para saber cuál es la mejor opción, en este paciente, siguiendo los protocolos, de la institución. Cuenta que los retos de los cuidados al final de la vida del paciente en UCI, como una declaración del quinto Consenso Internacional de Conferencia de Cuidados Críticos en Bélgica del 2003,
sea claro que al paciente se le debe dar analgesia suficiente para aliviar su dolor y sufrimiento. Si tal analgesia apresura su muerte, este doble efecto no debe disminuir el objetivo primario de asegurar el confort del enfermo. Ante todo, hay que ser confortable y tener en cuenta las reacciones, digamos, que tiene a nivel sistémica el aumento del dolor en nuestros pacientes.